Ahí sí, estamos grabando entonces. Ya, buenos días chiquillos. Recién les explicaba de que vamos a partir revisando nuevamente los aspectos teóricos de los procesos de socialización para poder entregar un poco más de algunos ejemplos que son importantes que ustedes los tengan presentes a la hora de la interacción con las personas, tanto a nivel personal como también a nivel laboral. ¿Ya? Vimos el lunes a Julian Rotter, hablamos también de Bandura, hablamos de Mitchell y hablamos de Albert Ellis respecto de las teorías de que ellos van proponiendo como una evolución y vamos pasando del proceso de socialización en donde el ambiente tiene una importancia clave en la forma de interpretar el mundo del sujeto. Después aparece Albert Ellis explicando un poco más que hay un proceso que también tiene que ver con la emotividad del sujeto. Después ya Bandura empieza a hablar del aprendizaje cognitivo-conductual, en donde la persona va interpretando ciertos fenómenos y los va aprendiendo y también eso los va llevando a la práctica. Y después aparece Mitchell que dice que en realidad todo lo que tiene que ver con el aprendizaje social es una suma de distintas variables que confluyen para que la persona pueda tener un buen proceso de modelamiento de su comportamiento. ¿Ok? Entonces, desde el aprendizaje social de Rotter, ¿ya? Él habla también como de una interacción, pero él le da como una connotación más profunda que tiene que ver con las expectativas y con el valor del reforzamiento de las conductas. En la clase pasada yo les hablaba de que las personas tenemos un comportamiento que a veces es por imitación de los adultos, pero también vamos aprendiendo a observar los comportamientos de nuestro entorno y en base a eso vamos sabiendo si es que es bueno o es malo cierto comportamiento en función de las consecuencias que esas personas van teniendo. ¿Ya? Es decir, si alguien hace algo positivo y hace algo bueno, yo lo voy a observar y voy a querer imitar esa conducta. Entonces, cuando yo voy dándome cuenta de que mis comportamientos son aceptados positivamente, empieza a haber una motivación para que yo me comporte de esa determinada manera. Entonces, si yo cuando veo que ayudo a mis compañeros en clase y por eso a mí me felicitan y me premian, por supuesto que lo voy a querer hacer con mayor frecuencia, pero además voy a estar con la expectativa y con la motivación de que me van a premiar. Entonces yo sé que me van a premiar o que me van a felicitar o que me van a poner una anotación positiva. Lo mismo empieza a ocurrir en los adultos. ¿Ya? Los adultos cuando son reconocidos laboralmente, por lo general es en base a sus comportamientos laborales, es decir, cumplimiento, responsabilidad, adecuación a las normas, entregas con los plazos que son definidos y por supuesto que ellos van viendo que son reconocidos por su grupo de par y por su jefatura, por ende quieren seguir desarrollando de manera inconsciente ese tipo de comportamiento. Ahora, a veces no es todo tan inconsciente, sino que también hay comportamientos que son conscientes y que las personas los van realizando de manera intencionada porque saben que van a tener un determinado logro o van a tener un determinado reconocimiento, ¿ya? Ahora, las personas van a empezar a evitar los comportamientos o las consecuencias de los comportamientos negativos. Por ejemplo, si yo miento, yo y sé que me van, y ya me sancionaron, a lo mejor dije, no, ¿sabéis qué? Se me enfermó la abuelita y por eso no puedo entregar el informe a tiempo, probablemente va a haber a lo mejor una sanción negativa si es que me pillan que estoy mintiendo y eso va a generar tal incomodidad que yo me voy a sentir como obligado a no querer volver a repetir ese comportamiento, ¿ya? A veces uno como que lo enfoca más en los ejemplos en los niños porque es más fácil como graficarlo, pero los adultos también andamos buscando evitar las consecuencias negativas de nuestro comportamiento versus obtener las consecuencias positivas. ¿Ya? Eso es clave en el proceso de interacción con las personas. Y además, cuando la conducta positiva es reforzada, toma mayor valor. De repente, chiquillos, me distraigo un poco porque como están todavía entrando y tengo que estar atento ahí a que salta la información de los ingresos. Ok, ¿ya? Ahora, una tercera fase respecto de lo que va ocurriendo con el proceso de socialización con respecto al tema conductual, nosotros los seres humanos también somos influenciados por factores externos que ofician como estímulos, ¿verdad? Y que también aparecen como algo que es gratificante o que no es gratificante.
por ejemplo, cuando las personas somos altamente positivas y somos entusiastas y somos alegres y llegamos a un medio social laboral en donde el ambiente es hostil, hay mucha rivalidad, hay mucho chaqueteo, el jefe tiene favoritismo por alguno de los compañeros de trabajo, lamentablemente el entorno va a ir definiendo también parte de nuestro comportamiento. ¿Qué significa que lo va a ir definiendo? Probablemente nosotros no vamos a ser tan espontáneos, no vamos a ser tan cercanos a lo mejor a la jefatura, porque vamos a empezar a observar, por ejemplo, me pasa mucho que voy a algunas empresas y hay harto cagüín, mucho cagüín. Entonces uno dice, oye, pero si somos personas adultas, pero ¿por qué hay tanto cagüín? Entonces empiezan ellos a contar, claro, que el jefe es medio copuchento, que las viejas son medias copuchentas y que siempre hay rumores y que las cosas no se aclaran y se hablan de frente. Entonces eso genera un ambiente de tanto rumor que finalmente ese rumor traspasa las barreras de los límites como adaptativos del rumor, se transforman en cagüines, entonces la gente finalmente no tiene confianza entre ellos y todos se distancian, ¿ya? Entonces, hay un estímulo externo que tiene que ver con el ambiente de trabajo que impacta en la manera en que las personas se van a ir vinculando. Por supuesto que a nadie le gusta estar en un ambiente donde hay mucho cahuineo, mucho rumor, mucho ruido. Entonces, ¿qué hace la gente? Se distancia, ¿ya? El cuarto aspecto habla de que si el valor del reforzamiento es alto, se genera una expectativa que conduce al individuo a adquirirlo. ¿Ya? Habla, lo mismo que recién mencionaba, que en la medida que el valor del el reforzamiento, cuando hablamos de un valor de reforzamiento alto, estamos hablando de que tiene un nivel de influencia y de importancia grande en nosotros. ¿Ya? Pongámonos en el ejemplo de que hay un niño que miente, que le pega a los hermanos, pero que no es sancionado, ¿ya? No es sancionado. No se le castiga, no se le quita la play, no se le castiga con no ir a los cumpleaños, o sea, él sigue con su vida como siempre, ¿ya? Como que nada pasara. Y los papás caen un poco en lo negligente con este comportamiento como permisivo con el niño. Es altamente probable que el niño, frente a ese tipo de comportamiento y la falta de sanción, él va a interpretar como al revés el código. Entonces va a decir, claro, yo le pego a mis hermanos y a lo más me dicen, no, no lo hagas. Yo voy y miento y después me dicen, es malo mentir, pero no hay una sanción como firme y que a mí me obligue a modificar mi comportamiento. Entonces, finalmente, hay un refuerzo del entorno de que está permitido de que yo haga cierto tipo de torpeza y que más encima impacte en las otras personas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa persona sabe que no lo van a castigar, sabe que no va a tener ninguna consecuencia, por ende sigue con su comportamiento, ¿ya? Entonces, uno podría decir, ya, pero es que ahí no hay ni refuerzo positivo ni negativo, es inconsciente, si hay un refuerzo positivo, porque el mensaje que están enviando los adultos es que no importa lo que tú hagas, igual se te va a permitir, ¿ya? Ahora, ese patrón en los niños es complejo porque después tú le ves en ese mismo, o sea, si tú hiciéramos una observación del proceso evolutivo de un niño con esas características, diríamos, el niño le pegaba a los hermanos y mentía y no había una sanción social a los 5 años. El niño siguió con el mismo comportamiento a los 10 años. El niño llegó a los 15 años y ya no solamente es violento ni pelea con los compañeros, sino que además consume droga. Y consume droga y no hay una sanción social. El cabro tiene 20 años y es irresponsable. No entra a clase en la universidad, se echa un montón de ramos. No hay una sanción social de parte de los papás. Entonces, te fijas que inconscientemente hay como que el ambiente está validando que su comportamiento no está malo. Por ende, el cabro se pierde de la última fase, que es justamente el poder establecer como esas necesidades que él tiene para poder ajustarse al medio social. Cuando hablamos de ajustarse al medio social, no nos referimos a que estandaricemos el comportamiento y que seamos todos iguales. Creo que se los he dicho en otras clases, que es el hecho de que tenemos que tener idealmente un ambiente como de paz. A lo mejor no somos felices, pero sí un ambiente tranquilo, en donde nosotros podamos respetar el resto de las personas con las que interactuamos y que las otras personas también me respeten a mí, me respeten en mi forma de pensar, me respeten en mi forma de vestir, me respeten en la manera en que yo expreso ciertas ideas, que no existan prejuicios, ¿verdad? Y ahí yo también voy como desarrollando la manera de ser respetuoso con el entorno, pero todo parte como con un proceso que se viene gestando desde que nosotros somos pequeños. Hasta el momento hemos hablado la mayor parte del tiempo respecto del tema de la observación y de las conductas, ¿verdad?, que imitamos y que no imitamos. Pero siempre todos estos procesos están mediados por la estructura de personalidad que las personitas tenemos. Entonces,
dependiendo de la estructura de personalidad, reforzado por el ambiente, que es un medio que es tremendamente potente en la definición de mis comportamientos, nosotros podemos tener un futuro o muy auspicioso o podemos tener un futuro muy nocivo en términos relacionales, ¿ya? Después Albert Ellis complementa el modelo anterior hablando de que los sujetos en realidad tenemos ciertas variables cognitivas y que vamos reflexionando respecto de nuestros comportamientos. Entonces, hay un hecho puntual que a nosotros nos lleva a reaccionar de una manera o a opinar de una manera en particular. Y ahí es donde empieza a operar el sistema de creencias que tenemos las personas. Si yo les pregunto qué es el sistema de creencias, ¿qué creen ustedes que es? Ya, pues si son las 10, ya están despiertos. ¿A qué nos referimos con el sistema de Pueden creencias? ser como los valores de una persona, o sea, por ejemplo, si alguien es, la religión primero no compra valores, pero si alguien, no sé, es católico, va a tener como, se supone que debería tener como más entrega al prójimo, como que por la religión como que lo va a validar en eso, como que él va a sentir que necesita tener ese comportamiento para tener esa religión o simplemente los valores de una persona con respecto a las situaciones de la vida. Oye, pero tú ahí qué piensas, ¿que es como la religión en sí por la religión o es el medio social, como por ejemplo los papás, que está inculcando ciertos tipos de comportamiento y de creencia? Yo creo que hay cosas distintas, por el medio igual se puede dar, porque hay gente que se mueve dentro, no sé, por ejemplo, los evangélicos que hacen culto son como más unidos en ese sentido, van como ¿Ya? siempre a una misma iglesia cuando están la misma gente, pero a veces yo creo que en la, ahora, como en la actualidad, los papás usan la religión más que nada para tratar de justificar los buenos valores, Claro, ujú, por así decirlo. No exacto. digo que si obviamente no te enseñan religión no tengas buenos valores, no, sino que hay muchos papás que no saben cómo explicarle a su hijo, así como tienes que compartir. ¿Y por qué tengo que compartir? Entonces ahí le sale mucho más fácil decir, bueno, porque esto, por no sé, porque la Biblia lo dice, en vez de decir, de dar una explicación fácil de la que ellos pueden entender, en vez de como darle toda la explicación de que tienes que ser buena persona y bla, bla, bla. Mm. Sí, Eso. bueno el punto que explicas tú, porque curiosamente la religión, bueno, a través de los siglos ha tenido una fuerte influencia en la forma de en las creencias de las personas, ¿ya? Y esa influencia puede ser tanto positiva como un poco negativa, porque lo negativo es cuando ya nos vamos como al extremo, ¿ya? Entonces, el niño, por una parte, pongamos que está en un medio social religioso, da lo mismo cual, puede ser católico, evangélico, del tipo que sea, budista. El punto es que el niño está recibiendo información del entorno, ¿ya? Una información que es verbal y a veces una información que también es escrita, porque está en la Biblia o está en los, ¿cómo se dice? Bueno, en los libros religiosos que tiene cada una de las tipos de religiones. Pero el niño empieza a observar. Po. Entonces, mucho pasa en los colegios católicos que se habla mucho de la generosidad, de la honestidad, del amor al prójimo, pero a la hora de un conflicto entre los niños, la forma de resolverla no habla ni de honestidad, ni de amor al prójimo, ni de empatía, por ejemplo. Entonces los niños empiezan a observar, o sea, voy en un colegio católico en donde me enseñan ciertos valores, los trato de llevar a la práctica y después cuando ocurre un conflicto resulta que no son los valores bases para resolver el conflicto. ¿Me explico? Entonces, ese sistema de creencias que yo puedo tener en algún minuto igual son puestos a prueba por el tipo de consecuencias que nosotros vamos teniendo, ¿ya? Por ejemplo, decir la verdad es bueno. Entonces, claro, a mí me enseñaron que decir la verdad es bueno. Voy a lo mejor en un colegio donde se estimula decir la verdad y no hay sanciones, y después entro en un medio social laboral en donde me mandé una tremenda embarrada y dije que sí, que en realidad era yo, y resulta que me despidieron. Entonces yo, persona que tengo el valor de la honestidad altamente desarrollado y lo tengo integrado como algo que es un per se, o sea, debe ser, tengo una consecuencia negativa. ¿Por qué? Porque dije la verdad y a lo mejor era una embarrada así como que se podía resolver, pero me despidieron.
¿ya? Entonces, el proceso que viene después es como un proceso terapéutico en donde uno va refutando las creencias, es decir, las va cuestionando y va diciendo, a ver, oye, lo que a mí me han enseñado hasta el momento está bien, es como lo que hablabas en la clase pasada o la antepasada. Hay un cuestionamiento, ¿está bien lo que me están enseñando? ¿Me hace sentido? Cuando lo ponemos en práctica, ¿me doy cuenta que tiene buenos resultados? ¿O en realidad hay cosas que me están enseñando y que son creencias que son irracionales, que en realidad no tienen nada que ver? Que no podemos decir de que todos los hombres son malos, no podemos decir que toda la gente pobre es ladrona, no podemos decir que toda la gente que es pobre es floja, porque de pronto estoy dando esos ejemplos que pueden ser un poco más gráficos, pero ustedes podrían identificar sus propias creencias, su propio sistema de creencias actual y cómo ese sistema de creencias en la actualidad fue evolucionando. ¿A qué me refiero con evolucionar? Fue cambiando a lo largo de sus años. Una creencia que tenían cuando chiquititos, producto del medio social de la familia, después puede irse modificando en la primera interacción en el colegio con el grupo de pares, después en la adolescencia yo la pongo a prueba porque aparte teniendo ese comportamiento hay cierto tipo de consecuencias que en la última etapa me lleva a cuestionar si ese comportamiento está o no está adecuado y si es el que yo quiero seguir o no desarrollando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando pasan ciertas cosas, nosotros nos perturbamos emocionalmente, ¿ya? Y nos perturbamos emocionalmente no en base a las situaciones, sino por el sistema de interpretación que le damos a la situación. Por ejemplo, el gallo que da el ejemplo de, o sea, es un caso real, es un cabro, que en la actualidad es un joven de 20 años, que fue en un colegio católico, y que desde chiquitito, como desde quinto año, se fue dando cuenta de que había una inconsistencia, pero tremenda en el colegio respecto de esto de la honestidad, de la solidaridad, del amor al prójimo, ¿ya? Lo empezó a vivir primero en el aula y después cuando empezaron los primeros conflictos en la adolescencia le tocó vivirlos con los profesores. Entonces se dio cuenta, en base a su observación y a sus propias experiencias, de que los profesores, por ejemplo, era un colegio católico donde había todo tipo de personas, bien transversal, pero pagado particular. Y los profesores eran más clasistas que los mismos apoderados, ¿ya? Los profesores eran más arribistas que los mismos apoderados. Entonces los profesores tenían cierto tipo de favoritismo evidenciado por algunos alumnos versus por otros. Entonces el niño, que ahora es adulto, que tenía la capacidad desarrollada de observar, desde chiquitito empezó a cuestionar este sistema católico, porque decía, en realidad es inconsistente. Y él de repente era de las personas que si el grupo de varones cometía un error y los pillaban y decían, oye, ¿quién fue? Él levantaba la mano. Pero decía, y yo fui el único que levantó la mano. Después para atrás, todos se quedaron atrás, po. Y yo era el que menos la había cagado. O sea, estaba dentro del grupo, pero habían otros que eran los que habían hecho la embarrada grande. Y esos se quedaban súper callados. Entonces, yo asumía las consecuencias del castigo, de la suspensión, de la como sanción social de los apoderados del curso, de decir, oye, mira, este cabro, que es aquí, que es allá, que es esto, que lo otro. Y resulta que todos los otros piojos, que ya no eran tan niños, tenían como 15 años, sus papás no tenían idea de quiénes eran sus hijos, porque eran cabros que se mandaban en barra y en barra fea, no estoy hablando de quebrar un vidrio, estoy hablando de subir fotos piluchas de una compañera, de temas de pornografía en el colegio, de temas de tráfico de drogas dentro del colegio, venta de marihuana en la esquina del colegio, pero como los cabros cuando los pillaban se quedaban, caían pim pom pim, los papás más encima no tenían ni siquiera conciencia de quiénes eran sus hijos, ¿ya? Entonces este cabro hizo hartas crisis en su adolescencia porque identificó esas inconsistencias, ¿ya? Entonces me acuerdo que él me contaba que como en tercero o cuarto medio había querido cambiarse de colegio, a un colegio real, decía él, que no era un colegio en este caso ni pagado, menos religioso, porque ya como que le tomó un poco le tomó aversión a la religión, pero pensando en la inconsistencia valórica, no en el aprendizaje religioso que él había obtenido, porque por ejemplo él entendía de temas de la Biblia, entendía pasaje, entendía como hacía una lectura más profunda de lo que quería hacer. Denme un segundito, chiquillos. ¿Aló? Ya. Entonces él, ¿me escuchan? Sí, Sí, profe. Ya. Entonces, ¿qué hizo este cabro? En algún momento le pide a sus papás que por favor lo cambien de colegio
porque ya no quiere más, porque no era un colegio de curas, era un colegio como que seminarista, antiguo, con profes normales, pero no de curas. Profes normales me refiero a profesores que son, ay, que no son curas, no son sacerdotes, eso es lo que quería decir. La cosa es que entra en un sistema de colegio subvencionado en donde tiene un tremendo choque valórico. ¿Por qué? Porque él que venía desde kinder en un colegio que tenía normas, que era jerarquizado, que era súper disciplinado, en donde los profesores eran una figura de autoridad y donde a estos profesores se les respetaba. O sea, en la sala de clase los cabros tenían que estar en silencio, se tenía que prestar atención a la clase. Si tú te parabas o hacías cualquier movimiento, el cabro al tiro a la inspectoría, al tiro se le llamaba al apoderado. Entonces él empezó, y entra en un colegio que les digo que es subvencionado, y él fue un impacto gigante la primera semana. ¿Por qué? Porque claramente el... hay chiquillos que están en espera. Sí, Sí, profe, está ya, Ronald y Karina. sí, hijo, ahí los vi, que de repente, ahí está, ya. Entonces entra en este otro nuevo sistema en donde los cabros se paraban, se reían de la profesora, la interrumpían, no prestaban atención a la clase, la profesora rabiaba un montón. Entonces él vive el primer choque valórico en donde decía, chuta, yo vengo de un sistema de creencias que lo cuestionaba, que lo encontraba como ambivalente por esta cosa religiosa, pero ahora entro en otro sistema en donde me doy cuenta de que el tema es súper despelotado, porque no hay disciplina ni tampoco hay exigencia por el tema del respeto al profesor. Entonces él entra en otro metaanálisis, que ya era como el análisis de los análisis que había hecho, en donde empieza a descubrir que, claro, que cada comunidad tiene un sistema de comportamiento que viene validado y reforzado desde el entorno, porque en un colegio los apoderados y los profesores exigían respeto, exigían disciplina, bueno, era un colegio también competitivo, de estos como de alto rendimiento, versus este otro colegio que era como que los alumnos podían hacer lo que tú quisieras. Si quería entrar a clase, si no quería y no, podía mentir perfectamente, podía estar con las patas arriba del banco y la profesora, si te llamaba algo, venía la mamá y reclamaba y al final la mala era la profesora. Entonces ahí él entra en un proceso de refutar tanto las creencias que él tenía del otro colegio, como también refutar las creencias de este nuevo medio. Y empieza él a decir, independiente del sistema, un poco inconsecuente respecto de los valores religiosos que tenía el otro colegio, la disciplina y ciertas normas valóricas que las internalicé por ser yo una persona capaz de analizar y de quedarme con lo bueno de lo aprendido, me doy cuenta que este comportamiento, aunque todo el resto lo tenga, yo no lo voy a tener. Porque aunque el otro comportamiento es validado y aceptado, no es un comportamiento que a mí me acomode. Porque yo creo que tengo que respetar al profesor. Yo creo que sí, yo tengo un respeto y que tengo que estar atento. Porque si no quiero estar atento, mejor no voy a clase. ¿Me siguen? Entonces, esa personita que hoy en día ya está trabajando, es un gallo que ya ha tenido una capacidad como de observar un montón de fenómenos sociales, de saber cuáles están buenos, de saber cuáles no están bien, de interpretar bien los códigos sociales y aprende, hay algo que es como la política de las relaciones dentro de las organizaciones, en donde las personas tenemos que saber observar bastante bien cuáles son las relaciones de poder, quiénes son quienes tienen mayor poder de influencia, quiénes son los que toman las decisiones aunque no sea el jefe. Entonces ahí uno va poniendo en práctica y articulando otros procesos mentales que tienen que ver con la reflexión de las situaciones a las que nosotros nos estamos enfrentando. ¿Ya? Bueno, después viene Bandura, ¿verdad? Con todo este tema del cognitivo conductual, en donde las personas, por ejemplo, ahí salen unos ejemplos bien chistosos, que hay uno que dice, doctor, necesito contención, apoyo, aprobación, comprensión, diálogo, amigos, ¿qué me aconseja? Entonces le dice, abre un perfil en Facebook. Claro, porque si necesita tanto apoyo social y tanta interacción con el medio, Facebook es donde lo va a encontrar, po, ¿ya? Y después el otro ejemplo dice, población alcohólica crece de manera alarmante. ¿Cómo no voy a chupar con estas noticias? O sea, están diciendo de que es alarmante el alcoholismo, entonces esa persona se deprime y sigue tomando. ¿Ya? Como que de pronto no hay personas que tienen una buena capacidad de reflexionar respecto de sus propios procesos, de sus propias consecuencias, de sus comportamientos y de lo que quieren lograr, ¿ya? Entonces ahí él menciona de que nosotros a nivel intelectual tenemos
que poner a prueba nuestro intelecto y nuestra capacidad reflexiva y de análisis. De hecho, muchos colegios estimulan el análisis crítico, que no es llegar y criticar por criticar, sino que es, me están enseñando algo y lo cuestiono, pero no lo cuestiono por ser contrera ni por querer irme como en la mala con los profesores, por ejemplo, sino que lo cuestiono porque quiero aprender, quiero saber si esa es la única tendencia, si esa es la única teoría que existe, si es la única manera de hacerlo, y eso nos puede llevar a tomar buenas decisiones. Pero cuando nosotros no ponemos en práctica la capacidad de reflexionar y de cuestionar, ahí somos víctimas, po, víctimas de un proceso social que a lo mejor de repente nos va a enseñar cosas o nos va a querer imponer ideas y sistemas que no son los más adecuados. ¿Ya? Hace unos días atrás, no sé si con ustedes o con los otros cursos, mencionaba que, por ejemplo, habían materias que son difíciles de cuestionar, por ejemplo, las matemáticas, la biología, ¿verdad? Y uno dice son difíciles de cuestionar porque son como ciencias casi exactas para algunas cosas, pero aún así pueden haber metodologías diferentes para llegar a los mismos resultados. Entonces, la idea de la reflexión es justamente buscar a lo mejor la forma más rápida de resolver un ejercicio, la manera más rápida de poder darle solución a la enfermedad de un paciente, pero tenemos que aplicar el tema de la reflexión respecto de las conductas. Ahora, todo esto, por lo general, es estimulado en los primeros años en tu medio familiar, ¿ya? Cuando tú estás en un grupo mediático, mediático digo como de la familia que es tu medio, o en un colegio, por ejemplo, y los papás son autoritarios. Entonces los papás te dicen, no, cállate, no, no preguntes, no, tiene que ser lo que dice la profesora, no, y todo es no. El niño más encima entra en un sistema súper normado, donde los profesores, no, no pregunte, no interrumpa al profesor, sus preguntas son tontas, el profesor tiene la verdad. El cabro va a seguir, por lo general, va a vivir en un sistema en donde va a creer que todo lo que le están diciendo es ley, po. Entonces no se va a cuestionar, ¿ya? Ahora, esa persona lo va a pasar pésimo cuando entre en un sistema en donde le pidan reflexión, donde le pidan análisis, donde le pidan que tenga la capacidad como de mirar más profundamente, porque en realidad no logra mirar más profundamente. Al revés, una persona que nace y que se mueve en un ambiente donde los papás estimulan la reflexión de sus comportamientos, de las películas que ve, hablan, conversan, hay un diálogo entre los niños y los padres, y van a un colegio donde se estimula la reflexión, probablemente va a ser un cabro que después en el mundo laboral va a buscar también lugares o empresas que le permitan aportar con sus ideas, dar su opinión, generar proyectos, y va a sufrir mucho si ingresa a una organización que es muy autoritaria, que es muy normada, que es muy vertical, en donde lo que dice el gerente o el jefe es ley y eso es lo que se hace y no hay capacidad para poder reflexionar de otras cosas. ¿Hasta el momento se entienden con los ejemplos que vamos dando? Sí, profe. Ya. Sí, pero El otro día, no sé si alcancé a mencionar con ustedes, porque acuérdense que tengo también los otros paralelos, que hablábamos de que Bandura decía que el aprendizaje social es una combinación de factores del entorno, ya que tienen que ver con la interacción de nuestros medios a nivel social y también psicológicos que también van influyendo en nuestra conducta. Entonces, para que nosotros podamos aprender, tenemos que tener ciertos niveles de inteligencia, ¿ya? Ahora, la inteligencia es una cosa que es un coeficiente que es un coeficiente numérico, que hay pruebas que te lo miden, ¿verdad? Pero ese coeficiente intelectual se puede desarrollar. ¿Sabían eso ustedes o no? ¿Que la inteligencia se puede desarrollar más? no, o sea, yo sé que la estimulación durante la niñez, pero no sé si de adulto. O pensemos que en la edad que están ustedes, pues. No pensemos en el adulto, porque ustedes todavía están como en un proceso de transición de la juventud a la juventud temprana. ¿Están La ustedes? adolescencia se corre hasta los 24, profe. Ay, pero no me vengáis con eso. No me vengáis con eso. Mira que ahí como que me ponía aquí en el poto. Ya, partamos. Nosotros en los medios sociales, ¿verdad? Cuando estamos chicos, interactuamos, nos estimulan el aprendizaje. Hoy en día se le da un énfasis, pero tremendo, a que los niños lean, a que los niños interactúen con los papás, que los papás sean parte del proceso de aprendizaje de los niños, que se refuercen ciertas cosas, porque los niños hoy en día son más despiertos y también por el tema de la tecnología. Entonces se estimula que incluso el uso de la tecnología sea a favor y en beneficio del aprendizaje, ¿ya? No hay problema en usar los computadores, pero puedes ver videos que son instructivos, puedes buscar información, puedes leer y analizar y comparar
distintas páginas que te muestran informaciones que a veces son complementarias o que son diferentes, ¿cachai? Como que se usa la tecnología hoy día. ¿Pero por qué? Porque el cerebro humano está en constante evolución y está creciendo y se va desarrollando, mayor aún cuando tú vas nutriéndolo de información. Por supuesto que no es información que el reggaetón, que los deportistas, que las tendencias de la farándula en Chile, no, pues eso te aporta, pero a lo mejor te va a servir si es que eres futuro periodista de farándula, pero no sé si para poder analizar otros fenómenos sociales y mejorar tus niveles de inteligencia. Pero en la medida que yo me relaciono con personas que hablan de cosas importantes, que yo busco información de cosas que son culturales, en donde yo voy cuestionando y me gusta el aprendizaje, voy aumentando mis niveles de inteligencia, ¿ya? También puede ser que a lo mejor tengo habilidades para temas artísticos, entonces me gusta pintar y dibujo súper bien a los 7 años. Entonces mis papás me meten, o yo mismo empiezo a buscar, hoy en día hay tutoriales, no te tienen que matricular en un curso de pintura. Eso es lo choro, o sea, hoy en día uno puede ser autodidacta en la medida que tenga los utensilios necesarios, pero tú puedes ir estimulando el desarrollo de ciertos tipos de inteligencia. Ya acuérdense que no hay una, sino que son inteligencias múltiples. Gente que es inteligente para las matemáticas, gente que es inteligente para el deporte, para el tema de verbal, gente que hay una inteligencia que es naturalística, que es como esto de en contacto de la naturaleza. Entonces todos tenemos distintas esferas más desarrolladas que otras, ¿ya? Eso tiene que ver con la inteligencia. Hay personas que a veces, sin ser brillantes en cuanto a coeficiente intelectual, son muy habilosas, porque son estas personas que desarrollan más otro tipo de mecanismos. Por ejemplo, se saben relacionar súper bien, son empáticos, la inteligencia emocional de ellos es más desarrollada, son más tolerantes. Entre eso de la tolerancia no es que toleren todo, sino que establecen límites también de qué cosas son buenas y qué cosas a mí me dañan y qué esas yo no las hago. Pero son personas que como son más esforzadas también, son mucho más empeñosas. Entonces a veces tú tienes un gallo brillante a nivel intelectual y tienes a una persona súper empeñosa y habilosa. Y da la casualidad de que a veces el que es más empeñoso y habiloso logra desarrollarse a nivel profesional más, mucho mejor que el que es solamente inteligente a nivel intelectual. Porque a veces los que son o sea, muy racionales carecen de las habilidades sociales para poder vincularse bien. ¿Ya? Entonces, eso respecto como de la habilidad intelectual y del coeficiente intelectual. Pero además, para que las personas aprendan, esa inteligencia está vinculada también a los procesos de atención, de retención, de reproducción y la motivación. La atención es que yo pongo el foco en algo, ¿ya? Entonces puedo estar una cierta cantidad de minutos focalizado en esa información. Cuando la retengo es que esa información yo la integro y la internalizo. Y la integro por lo general, nosotros tenemos esquemas mentales como un mapa dentro de la cabecita, en donde cierta información la vamos integrando y la vamos vinculando con información previa que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, cuando la información es significativa, nosotros la retenemos. Por eso, por ejemplo, en el colegio es tan importante el aprendizaje significativo de las materias, porque los chiquillos no solamente están atentos, sino que están reteniendo para entender, para después reproducir esa información, por ejemplo, en una prueba, pero una vez dada la prueba, pasan años y los cabros se siguen acordando de esa información. Cuando ustedes, por ejemplo, estudian de memoria y a presión el último día para la prueba, probablemente la información va a quedar, pero va a quedar solo para poder reproducirla al día siguiente en la prueba. Pero como no hay un proceso de entender la información, con el tiempo esa información se va a diluir y se va a perder. ¿Ya? La reproducción, como decía recién, es la capacidad de volver a repetir determinado tipo de información o de determinado tipo de conducta. ¿Ya? La motivación, no sé si se los alcancé a decir el lunes, que es lo más variable en el ser humano, ¿se los alcancé a decir el lunes? Lo que tuvieron el lunes en clase, ¿hablamos de la motivación o no? ¿Aló? ¿Están? Sí, profe. Sí, profe, es que se le cortó un poquito el audio, no sé si soy yo o es usted. No, sí sonó un poco cortado, pero sí lo comentó, pero por encima. Ya. De repente se me va el internet, hay veces en que se me desconectan todos los equipos y todos dicen, están bloqueados, no se pueden acceder a internet. No sé por qué. ¿Ya? Ya.
La personalidad, que es esto que hemos hablado, que nosotros construimos por una variable genética y que también está definida por el ambiente, la personalidad es lo más estable en el tiempo como rasgo de una persona. O sea, la personalidad a mí me va a acompañar toda mi vida. Van a haber a lo mejor cambios, ¿se acuerda que yo les mencionaba los cambios que son nucleares o periféricos? Pero voy a tener por lo general por ejemplo, si soy tímido, es altamente probable que sea tímido a los 5, a los 10, a los 15, a los 20, a los 30. Quizás voy a tener mayor desarrollo en ciertos momentos y voy a aprender un poco más a vincularme. Pero no por eso puedo decir que era súper tímida y hoy en día soy tremendamente extrovertida. Probablemente no, porque son rasgos de mi personalidad, ¿ya? También puedo ser una persona súper extrovertida cuando chiquitita y probablemente de adulta voy a ser igual de extrovertida, pero a lo mejor más regulada, porque voy a haber aprendido a lo largo de mi proceso que hay cosas que a lo mejor no se tienen que decir, que es mejor mantenerlas un poquito como más cautas, opiniones que mejor no dar, porque por ser a lo mejor muy extrovertida de repente meto la pata, ¿ya? Entonces son como, uno va desarrollando como criterio. Pero la motivación es un aspecto de la vida emocional de los sujetos que es variable, porque muchas veces depende de la gratificación que yo obtengo. Entonces van a haber cosas por las cuales yo me voy a motivar y van a haber otras por las que yo no me voy a motivar. Y hay dos tipos de motivaciones, o sea, tres en realidad. Una que es la intrínseca, que es la motivación que yo siento por lograr cosas, pero que tiene que ver solo conmigo, ¿ya? A mí me motiva el deporte, me motiva ayudar a la gente, me motiva a preparar una comida rica porque me gusta prepararla. Entonces, esas son mis motivaciones. Me gusta mi trabajo, me gusta ayudar a la gente, me gusta hacer clases. Esa es una motivación intrínseca. La motivación extrínseca es aquella que viene del entorno, ¿ya? Entonces la motivación extrínseca tiene que ver con el reconocimiento que yo obtengo por lo que hago, eh, las lucas, a lo mejor no me motiva la pega, pero me motiva las lucas porque gano 3 millones de pesos, ¿ya? Entonces no es muy buena la pega, no me gusta mucho en sí con lo concreto, pero como me gusta la plata, me motiva las lucas que gano. Ahora, la motivación extrínseca es efímera porque no depende de mí, po, ¿ya? O sea, que me paguen lo que me paguen, de repente hay una crisis y viene el COVID y me quedé sin pega y a lo mejor me van a bajar el sueldo, entonces ya no gano los 3 millones, voy a ganar 1,5 millones nomás, pero tengo que seguir haciendo la misma pega. Entonces, si la pega no me gusta y las lucas no son buenas, ahí es donde yo me desmotivo, po, porque ahí hay dos factores de desmotivación. No me gusta el trabajo y no me gustan las lucas. Y hay una tercera motivación que es como una motivación que tiene que ver con el impacto del aporte que nosotros hacemos con nuestras acciones o con nuestra profesión al medio social. Le enseño a la gente, soy un aporte porque ayudo en la construcción de las mediaguas, me gusta donar plata de manera anónima porque sé que eso va en impacto a los comedores, por ejemplo, en los cerros, pero ahí ya es como no me acuerdo el nombre en realidad de ese tipo de motivación, pero es aquella que es como trascendental. ¿Ya? Una tiene que ver conmigo, la otra tiene que ver con mi entorno y la otra tiene que ver con la ayuda que yo entrego al medio social donde interactúo. Ahora, la idea es que las primeras dos, intrínseca y extrínseca, se presenten, pero siempre es importante que haya una motivación intrínseca alta, o sea, por lo menos de un 80, de un 70%, cosa de que independiente de las lucas que yo gane, a mí me guste mi trabajo. Independiente de si me reconocen o no, yo me motivo por hacer bien la pega. Por ejemplo, a mí me ha pasado que a mí me gusta mucho hacer clases, ¿ya? Lo disfruto, me entretengo, de hecho les he comentado que cuando estoy en las clases presenciales de repente sale una talla, nos contamos cosas, sale un chiste durante la clase y después a nosotros los docentes nos entregan la evaluación docente del semestre y llegan de los distintos cursos. Entonces, me encanta ver que mi evaluación docente, pese a que yo no soy una profesora de planta de la escuela ni de la universidad, es súper buena. ¿Pero por qué me sirve? Porque digo, o sea, eso significa que estoy haciendo bien las clases, que los chiquillos quedan contentos y satisfechos con el aprendizaje. Entonces, yo lo hago bien porque a mí me gusta hacerlo bien, pero además tiene un impacto social, ¿ya? Ahora, de la motivación extrínseca de las lucas no hablemos, porque no son bollantes en las universidades, pero la motivación extrínseca viene porque se da un reconocimiento de los alumnos en esa evaluación de que en el fondo están contentos y satisfechos con la clase o con el ramo. ¿Me explico? Ahora, a muchos docentes les impacta en el ego terriblemente que los chiquillos los evalúen mal.
Pero eso debería dar pie a una reflexión para decir, oye, pero ¿qué es lo que estoy haciendo mal, po? Mis clases son fome, o mis clases son, no se entienden, o la materia que yo estoy pasando es muy enredada. Entonces, nosotros deberíamos reflexionar respecto de los resultados de nuestro comportamiento, siempre. Ah, pensé que era mi internet, me asusté. ¿Ya? Entonces, esa motivación, ustedes tienen que aprender también a identificarla. ¿Qué cosas los motivan a ustedes? Si yo les pregunto a usted, díganme unos 2 o 3, ¿qué cosas los motivan en esta etapa de su vida? Las mujeres. Júralo, solo eso. ¿Ya? ¿Cómo así? No, como lo que me da como la gana de adelantarme, no sé si me explico, pero más que todo a lo largo son mis objetivos. Ya, ¿qué objetivos? ¿Qué objetivos tienes tú? Tengo mediano y a largo plazo. Ya, Mediano es como terminar la carrera y poder tener al menos un negocio antes de salir. ya. ¿Y qué haces tú para eso? ¿Cómo trabajas tú para lograr y conseguir eso? Aparte de estar Estudiando harto estudiando, y po. además de eso haciendo, claro, no, no estudiando, aparte de lo que ya estudiamos acá, ¿Mm? estudiando más temas sobre la empresa y haciendo estudios de mercado. Igual Ya, ya he hecho varios negocios, pero no es como que tenga un negocio. Esa es la ya. diferencia. Ah, ya, o sea, eres movido. Te mueves como para hacer cosas así como lucrativas. Claro, sí, pues, Ya, muy bien. ¿Quién más? yo también Quisiera... puedo, pero por ahora me manejo más comerciando y moviendo cosas. Sí, pues aparte que estamos limitados en esto del encierro, pues. A lo mejor después Claro, no, cuando... eso ha dado pie a hartas oportunidades de negocio en Sí, todo caso para los que han sabido verlas. sí, sí, eso sí. ¿Quién más quisiera compartir así como cuáles son sus motivaciones? La motivación es dormir. ¿Ya pues están despiertos o no? No, o sea, ¿me escucho? Sí, ¿Aló? sí. A mí me gustaría ser independiente, como Ya, económicamente independiente y vivir tranquilamente, ya, como sin deudas, como poder pagarme todo, como no necesitar nada de nadie más, solamente yo. ya. ¿Y qué haces para eso? Bueno, aparte de estar estudiando, pero también... Es que no sé qué más puedo hacer. No, pues, pero por ejemplo, como el otro compañero que de repente vende O sea, como que cosas. cuando era chica. Sí, pues en el colegio vendía ¿Ya? comida, como era la típica que vendía como Super 8 ¿Ya? para poder comprarme cosas. Ya. O sea, te andaba y también moviendo Pero cosas de ahora tener tus no hago nada lucas. más aparte de estudiar. Es que ahora está, de verdad que ahora para algunos está más Sí, complicado, po. trataba. Claro. Probablemente si hubiese estado en clase, a lo mejor así como antes vendía los Super 8, se te hubiese ocurrido ver alguna oportunidad dentro de los grupos de los compañeros, del resto de la comunidad de la escuela, y también se te habría ocurrido vender alguna cosa. Dentro de los más grandes del curso de las Sí, carreras, habían algunos que andan con sus cajas plásticas con alfajores, otros andaban con sándwiches. Yo le compraba de todo, habían unos que llegaban con panqueques. Y cuando llegaban a mi clase, como no habían tenido clase en la mañana, llegaban con los panqueques calientitos. Así que les vendían también a los profes rico. y a los compañeros. Ya, pero a ti te motiva a ser independiente. Eso es lo que tú quieres en un Sí, poquito más adelante. Ya. ¿Alguien más? sí, eso mismo. No sé si uno, o sea, cuando estoy estudiando ¿Mm? y me veo como superada, así como que no lo entiendo y me digo a mí misma que tengo que entenderlo porque si la carrera cuesta y si con carrera cuesta, sin carrera cuesta más. Así que esa es como la motivación. O sea, la Un motivación lápiz tuya. pesa menos que una pala, así que Mm. Bueno, qué bueno que espero que todos tengan claro de que en Chile, claro, tú es ideal tener algún título, ya sea profesional, universitario o técnico, ¿ya? Sin dejar de fuera los técnicos.
porque claramente somos un país que necesita de eso, po, necesita de eso para tener un mejor salario, para tener un mejor desarrollo. Porque, ¿para qué vamos a entrar en cuestiones como de polémicas? Pero somos un país que está todavía en vías de desarrollo de muchas cosas, po, ¿ya? Entonces, qué bueno que la mayoría entiende que si no estudia, que si no se esfuerza, que no, no pone de su parte, que es la clave, po. Poner de su parte para el tema del estudio es lo que más les va a traer beneficios después a futuro, ¿ya? Bueno, ahí en las láminas que estamos viendo tenemos dentro de los procesos del aprendizaje social la atención, ¿ya? Que esto es lo que decía, focalizo la información en algo. Ahí dice, bueno, la atención de los estudiantes se dirige acentuando físicamente las características sobresalientes de la tarea. O sea, cuando hablamos de lo sobresaliente es el hecho de que haya algo que destaca. Nosotros ponemos atención siempre en algo que nos llama la atención, valga la redundancia, pero en algo que es atractivo. Es difícil que nosotros le prestemos atención a algo que no nos es atractivo, ya sea físicamente o intelectualmente. ¿Ya? Bueno, ahí están todas esas etapas para que después ustedes las lean, porque si no yo tendría que entrar a leerla y es como más latero. Mencionamos, parece también el otro día, que dentro del aprendizaje social se da una reciprocidad triádica, donde explicábamos ahora un poco más en extenso, factores internos, externos y un contexto en donde ocurren las cosas. ¿Ya? Entonces todo lo que tiene que ver con lo interno tiene que ver conmigo, con mi capacidad intelectual, con mi forma de interpretar el mundo. Lo externo tiene que ver con la interacción con mis papás, con mi medio. Por ejemplo, mira, te quiero dar un ejemplo. Hay veces niños, porque todo se gesta de niño. El otro día yo estaba con un adulto que siempre está a la defensiva, po. Entonces tú le dices algo, no, yo no fui. Oye, que no, que tampoco. Y siempre está como saltón. Entonces dije, oye, tú cuando eras chico te echaban la culpa de todo a ti. Entonces me dice, sí, po, me dicen mis hermanas eran terribles. Y yo le digo, ¿y qué hacían tus papás? Dice, no, mis hermanas me echaban la culpa y mi papá, en vez de preguntar bien qué era lo que había pasado, me pegaba o me castigaba. Y lo peor era que él se ponía tan nervioso que le costaba la expresión verbal. Entonces empezaba como a enredarse, entonces tampoco tenía como el espacio para poder explicar que le había pegado a la hermana, porque la hermana se estaba burlando de él, porque él hablaba mal y ella, la cabra pesada, lo había dejado en vergüenza. Y por eso él la había pegado. Claramente no estaba bien pegarle, pero había como una explicación. Entonces, ¿qué hacía el adulto? Le pegaba. Y así con múltiples cosas. Algo se quebró, no, él fue. Llegaron tarde porque él se demoró. Se cayó algo, él lo botó. Entonces, todo era que le echaran la culpa. Entonces, inconscientemente, él empieza a tener un mecanismo defensivo en donde el entorno ya lo empieza a ver como súper amenazante. Pues cualquier cosa que pasa y que a lo mejor a él sea un involucrado, él se defiende al tiro, porque el contexto o el entorno donde creció siempre le atribuía la culpa de algo, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con esas cosas, porque de repente nos transformamos en adultos que somos súper defensivos y no nos damos cuenta que a lo mejor no nos están atacando, sino que nos están preguntando nomás, po, ¿ya? Bueno, ahí sale el otro cuadrante del modelo del aprendizaje de Bandura, que es el de la observación e imitación de los comportamientos, el ensayo y error. Yo voy ensayando ciertos comportamientos, me equivoco y cuando acierto y hay un reforzamiento de ese acierto, yo lo empiezo a repetir. La capacidad vicaria, que es como el refuerzo del aprendizaje, yo hago algo bueno y lo sigo haciendo, observo que otras personas hacen algo bueno y lo obtienen o tienen gratificación o obtienen felicitaciones, entonces también lo imito, todo, como que todos finalmente se van vinculando. Y después viene la capacidad de la conciencia del aprendizaje en donde yo me autoevalúo y me autocuestiono. ¿Ya? Y Walter Mitchell es como ya el más moderno dentro de estos cuatro teóricos, que él dice que el enfoque tanto psicoanalista como el conductista radical tienen que integrarse, porque el ser humano tiene la capacidad de poder interpretar distintas variables del entorno para poder aprender. Ahora, yo les di el ejemplo en las primeras sesiones y hablábamos ¿se acuerdan de este continuo, del hacerse cargo, del resentimiento, de la resignación? Claro, eso tiene que ver como con un aprendizaje tanto conductual como emocional de los patrones de las personas con las que nosotros nos vinculamos, ¿ya? Nosotros tenemos una personalidad, tenemos una habilidad intelectual, nosotros interactuamos con un medio, ese medio nos va a nosotros insertando ideas, creencias, prejuicios respecto de ciertos temas. Pero nosotros cuando ya empezamos a evolucionar y a crecer, tenemos que ir desarrollando la habilidad de cuestionar,
esas creencias, porque si no las cuestionamos, nos volvemos una persona rígida, ¿ya? Hay personas que a veces están siempre en el mismo ambiente. Entonces, cuando la persona está en el mismo ambiente y es adulto, le cuesta flexibilizarse, porque no entiende que hayan otras formas de hacer las cosas, no entienden que hayan otras personas de ver la vida de una manera diferente. Entonces, son personas a las que les cuesta mucho aceptar la diferencia, les cuesta mucho flexibilizarse, incluso hasta perdonar, porque es como que no hay perdón ni olvido contigo, porque en realidad metiste las patas y te sanciona esa persona, porque probablemente tiene un sistema de creencias rígido, ¿ya? Entonces, el ser humano está influenciado por todos esos agentes que influyen e interactúan. Hasta acá, ¿alguna consulta, duda, comentario? No, profe. No, profe. ¿No? Ya. Ahora, lo último. Nosotros, en base a la forma en que vamos socializando y que vamos aprendiendo estos códigos sociales de comportamiento, vamos desarrollando también cierto tipo de competencias, ¿ya? Los comportamientos finalmente se terminan traduciendo en competencias, que son competencias para la vida o pueden ser competencias para el trabajo. Y esas, ¿por qué hablamos de competencia? Porque es lo que al ser humano le permite competir con otros. Por ejemplo, cuando tú haces un proceso de selección, o ustedes, ya, yo hago el proceso de selección y ustedes son los participantes de ese proceso. Ustedes están postulando un cargo en una empresa. Ustedes compiten con los otros postulantes. Entonces, yo tengo que identificar cuál de ustedes tiene las mejores competencias para poder ejercer ese cargo, ¿ya? Entonces, ciertos comportamientos se traducen después en competencias a futuro. Trabajo en equipo, comunicación efectiva, tenacidad, liderazgo, que son, ustedes tienen ciertos comportamientos que después nosotros en el mundo adulto los vamos a llevar, como decía recién, a competencias laborales que los van a posicionar de mejor o de peor manera para un cargo laboral. Después tenemos también que dos personas que están observando el mismo estímulo no van a reaccionar de la misma manera, porque esa reacción va a estar definida por sus creencias, por sus prejuicios, y ellos hacen una codificación y hacen una interpretación del hecho, ¿ya? Incluso tú a veces tienes hermanos unicigotos, así gemelos, ¿verdad? O bicigotos, que son entre los gemelos y los mellizos, pero se podría decir que comparten muchos rasgos biológicos similares, pero a lo mejor emocionalmente no son iguales. Po. Entonces están observando una situación, los dos, con los mismos ojitos, así como en vivo, la misma situación, y la interpretan de manera distinta, porque la interpretación tiene que ver con la capacidad de darle un peso o una significancia a aquello que le está ocurriendo, ¿ya? Después, en base a los resultados que nosotros obtenemos o a las consecuencias de nuestros comportamientos, es como nosotros vamos a irle dando fuerza y vamos a seguir teniendo ese tipo de comportamientos o no, ¿ya? A veces hay personas que son un poco como porfiadas, como que, oye, pero no le pegue a tu hermano y le sigue pegando, y no le pegue a tu hermano y le sigue pegando, no le pegue a tu hermano y le sigue pegando, pero probablemente va a ser porque o el niño tiene un problema que no logra internalizar los códigos sociales, o a lo mejor los papás, lo que daba de ejemplo hace un rato atrás, no son capaces como de tener más definido el castigo. Entonces, como le pegaste, pero bueno, no hay castigo. Copiaste la prueba, te pusieron un 1, te llamaron el apoderado, pero no hubo castigo. ¿Ya? Cuando hablamos de la sanción o del castigo, es como en el fondo establecer un límite para que las personas sepamos hasta dónde puede llegar la espontaneidad de nuestro comportamiento. ¿Ya? Puede ser preferencias o aversiones del estímulo. Ah, claro, nosotros hay un estímulo que nos está llegando y nosotros, dependiendo de nuestra interpretación, vamos a ver si le damos una connotación positiva o negativa. ¿Ya? Y después, dice papel activo del sujeto para el logro de los objetivos, es donde nosotros vamos identificando estrategias o desarrollando estrategias también para poder lograr ciertos patrones de éxito o de fracaso. Muchas veces hay personas que uno les puede... Ya, fuera. Tengo uno de mis hijos acá. No, no hay... Fuera, fuera, fuera. No hay teléfono a esta hora. Mire, quiere jugar el teléfono. Hay personas que a veces se sabotean con sus propios procesos. Entonces son personas muy inteligentes, muy capaces, con mucho conocimiento, pero no se creen el cuento, son inseguros. El punto es que esa inseguridad, más que decir, porque hay como una frase súper como cliché que es como, oye, pero lo tenéis que trabajar. Pero no es una cosa que uno así como que de manera espontánea empieza a trabajar un rasgo de su personalidad, sino que necesita hacer un trabajo guiado, en donde ojalá la persona pueda ir al psicólogo, pueda hablar en un ambiente de confianza de las cosas que le pasan, de sus inseguridades, cosas que esa persona pueda ir analizando y reflexionando de su comportamiento
para poder ir haciéndolo evolucionar e ir mejorando, sobre todo los resultados, ¿ya? Ahora, como hay una frase para reflexionar, dice, la experiencia no es lo que nos pasa, sino la interpretación que hacemos de lo que nos pasa, ¿ya? Y la experiencia puede ser positiva o negativa dependiendo de esa apreciación, ¿ya? Por ejemplo, el ser despedido. Hay gente que se lo toma como una tragedia, porque claro, económicamente es una tragedia, te quedas sin trabajo. Pero también tú podrías hacer la lectura y decir, ¿sabes qué? Ahora estoy libre, me van a dar un finiquito y puedo emprender algún negocio a lo mejor independiente y voy a ganar. Entonces, todo siempre va a depender de cómo yo interpreto un determinado evento, ¿ya? Y eso también es la invitación que yo les hago a ustedes, de hacer un análisis de cómo ustedes interpretan las cosas que les pasan, ¿ya? Las interpretan de manera propositiva para hacer cambios de manera positiva, las interpretan como un drama y como una tragedia, porque todas las personas siempre nos contamos una historia, pero esa historia puede ser un drama, una tragedia, una comedia, una historia de terror, pero va a depender de qué interpretación le damos nosotros a las cosas que a nosotros nos van sucediendo. ¿Ya? Hasta acá. ¿Alguna consulta, duda, comentario? No, profe. No, Ya. profe, quedó todo claro. Ya. Como ustedes van a salir ganando y el lunes no van a tener clases, porque el resto de los compañeros tienen clase el resto de la semana, bueno, aquí hay una actividad que dice confórmese de equipo, lee y analice el caso que le corresponde a la luz de las 4 teorías del análisis social, considere la solución del caso basándose en las 4 teorías vistas en clase, justifique bien su respuesta, diseño objetivo, metodología, actividades a implementar, tiempo y proyecte resultados del impacto de la solución propuesta. Apóyese en supuestos, hipótesis, complemente el caso con la información que requiera. Aquí al final hay 3 casos, ¿ya? Entonces, como ustedes ya están en grupo, cada grupo va a agarrar un caso en una hoja Word. En una hoja me ponen así como ramo Psicología Social y Organizacional, caso número 1, 2 o 3, y van a hacer el análisis de ese caso y me lo van a enviar a mi correo durante la próxima semana. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, Ya. sí, profe. Si se fijan, son casos cortitos, pero la idea es que por lo menos en una plana ustedes puedan interpretar y analizar y dar las mejores propuestas y metodologías para poder corregir ahí actividades, o sea, perdón, comportamientos o cualidades que tienen los, ¿cómo se puede decir? Los protagonistas de esos casos. ¿Ya? Alguien me habló por el chat, pero ahora como que se me... Ahí está. Espérenme. Cristóbal preguntaba, Cristóbal, en la presentación que estábamos revisando, en la última diapositiva, hay 3 casos. Con tu grupo de trabajo, el que tienes que estar todo este semestre, tienes que escoger uno de esos casos y resolverlo de acuerdo a la diapositiva, a la penúltima diapositiva, que es donde están los pasos a seguir. Entonces, en una hoja Word, en una esquina me ponen los integrantes del grupo, ramo Psicología Organizacional, y desarrollan y analizan el caso y las propuestas que ahí se piden. ¿Estamos? Muy bien, chiquillos, ya que no hay consultas, dudas, comentarios, vamos a quedar hasta acá. Les deseo un buen fin de semana Profe. largo. Dígame. Profe, yo Diga. tengo, o sea, quería preguntarle algo, pero después. ¿Del trabajo? Sí, Ya, podría quedarme con usted. O sea, no de este, del otro, del de psicología. Ya, O sea, ya, entonces, de las entrevistas. Eso. ya. Me voy a despedir para dejar de grabar. Un besito. Cuídense mucho. Chao, profe, que esté bien. Igual Chao, ustedes. profe. Que esté Cuídense bien. harto. Ya, profe. Profe.